Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esto que es Backend con FastAPI con la super herramienta Python que estamos utilizando. En el video de hoy vamos a ver cómo se manejan el tema de los modelos dentro de la aplicación. Es decir, los modelos son una forma que implementa FastAPI para poder enviar peticiones por debajo, no de tipo GET como lo estamos manejando comúnmente en la URL, sino lo estamos manejando por debajo, es decir, que no se pueda ver con un JSON. También nos sirve un poco para la documentación y para organizar también el tema del código dentro del entorno, por supuesto. Entonces quédate y vamos a revisarlo. Si no has visto el video anterior, por supuesto te recomiendo que un paso atrás, ve y vuelves, ¿vale? No hay afán, por supuesto. Entonces, ¿qué es esto de los modelos? ¿Qué es esto de lo que vamos a ver el día de hoy? Entonces, nosotros habíamos quedado en lo siguiente. Les vuelvo y les doy un contexto de lo que tenemos. Si nosotros nos vamos para aquí, a nuestra super aplicación, y le damos docs, tenemos nuestro Swagger donde tenemos toda la documentación. Si se dan cuenta, pues acá tenemos una palabra por defecto que es default. Tenemos lo que son un endpoint que me trae todas las frutas registradas, ¿sí? Que lo podemos probar. Me trae las que están registradas en nuestra lista. Recordemos que la lista es como lo que los está tratando de simular una base de datos, ¿vale? También traemos la fruta por ID, tenemos un delete, tenemos un update, aquí nos comimos una A, teníamos hambre, y tenemos el create. Entonces, vamos a implementar el tema de los get. Los get se implementan más que todo a la hora de nosotros poder hacer peticiones de tipo post. ¿Por qué? Porque es que igual lo podemos hacer también en el patch, con patch también se puede, pero ¿qué pasa? Que generalmente los updates se usan full cuando uno, por ejemplo, crea un usuario dentro de la base de datos. Entonces uno lo que hace, en vez de pasar el usuario, la contraseña por la URL, eso no está bien. Uno lo que hace es pasarlo por debajo, ¿sí? Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque se pueden hacer seguimientos por la URL, es decir, yo puedo, digamos que dentro de tu misma red pueden haber inconvenientes de seguridad si tú mandas toda esa información, porque se puede filtrar y se puede obtener esa información. Entonces, por documentación universal a la hora de nosotros hacer servicios, lo mejor es que viaje por debajo, es decir, en el body del cuerpo del mensaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo implementamos? Acá tenemos un super ejemplo en la documentación, por supuesto, en la documentación se las dejo en la descripción del video. Tenemos una clase ítem. Entonces, nosotros también tenemos una clase ítem, que son las frutas. Vamos a implementarlo. Generalmente, los modelos van en otro archivo que se llama models.py. En una carpeta que se llama models.py y nosotros podemos llamarle, por ejemplo, fruits.py. ¿Sí? Entonces, para eso decimos, listo, peguemos el ítem base model, dice base model, no tenemos ni idea qué es base model, entonces nos damos cuenta que base model es una clase de Pydantic. ¿Listo? Tenemos un union, que el union tampoco lo tenemos, entonces nos vamos para nuestro super ejemplo y decimos, ven acá, que es esta vuelta de union. ¿Listo? Entonces para eso nos vamos para acá, de typing, y agregamos union, aquí en fruits. Listo, perfecto. Ahora, luego de hacer esto, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, esto es un ítem, ¿vale? Nosotros tenemos que aplicar ese ejemplo, a nuestro ejercicio. En el caso de nosotros, como vamos a implementar en el post, ¿cierto? En el post vamos a implementar el tema de la fruta para crearla. Entonces yo lo que voy a recibir es el nombre de la fruta, ¿sí? Entonces para eso, mediante un JSON, por supuesto. Este ítem es para eso, para que el body viaje un JSON y lo reciba. Entonces sería fruit, ¿cierto? Y esta fruta va a tener solamente el nombre, porque solamente estamos guardando el nombre, ¿sí? Es más, podemos, a manera de ejemplo, podemos crearle a cada fruta, creémosle otra variable, otro atributo, creémosle la cantidad de azúcar que tiene, ¿cierto? Entonces podemos crear acá una cantidad, un azúcar, que se llama, que es un int, puede ser, o un float, ¿sí? A manera de ejemplo, no pasa nada. Entonces, este uno lo podemos quitar, no lo usamos. Ahora, esta fruta, ¿cierto? Nosotros ya la tenemos creada, esta clase, ¿sí? Con estas dos, de esta forma, este modelo, ¿vale? Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer nosotros es llegar y decir, listo. Entonces, yo voy a recibir una fruta, ¿cierto? Entonces, fruit, y esto lo heredo, ¿de dónde? De from
fruits punto, perdón, import fruta. Y lo que hago yo es heredar y colocar este parámetro acá, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es esta fruta que voy a recibir acá, de ese parámetro. Y ahora, ¿cómo lo agrego yo acá? Entonces, yo llego y digo, esta fruta, punto, name, lo manejamos como objetos. Pero me falta algo importante, el tema del azúcar, porque lo estamos agregando ahora nuevo, este tema del azúcar como para manera de ejemplo. Entonces decimos sugar, ¿cierto? Y decimos fruit punto sugar. ¿Listo? Entonces, lo tenemos de esta forma, súper. Y esta parte también. La colocamos acá. Mejor dicho, esto que está acá, lo colocamos acá. Listo. Perfecto. Ahora, este ejemplo que tenemos acá, obviamente, como tenemos el ejemplo, más quitemos el ejemplo. Ya no necesitamos ejemplo. Ahora sí la base de datos está vacía. Entonces ya creamos nuestra fruta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros podemos devolver de esta forma, ¿cierto? ¿Qué dice la documentación? ¿O cómo es la mejor forma de hacerlo? No devolver un diccionario. Deberíamos devolver el objeto que armamos. Y el objeto que armamos es un objeto de tipo fruta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo. Decimos, ok, fruta, ¿cierto? Lo que hacemos es, creamos el objeto, es decir, decimos fruit. El objeto ya lo creamos de aquel lado, de este lado, aquí. Lo guardamos, ¿cierto? Lo guardamos y lo devolvemos. ¿Listo? Ahora, entonces, esto significa que me va a crear un diccionario de objetos. ¿Sí? Una lista de objetos, perdón. Va a ser una lista de objetos. ¿Sí? Una lista de objetos. Listo. Obviamente esto me va a totear varias partes de la aplicación. No se preocupen. Listo, vamos a ver primero si funciona. Vamos a ver si funciona esto. Porque que yo sepa se puede hacer de esta forma también. Le decimos, ok, pásenme un dict de esta vuelta. Listo. Y pásenme un dict, ya. Listo. Entonces vamos a ver si funciona. El ID nos falta. El ID nos falta dentro de la fruta, ¿no? Claro, pero el ID no lo vamos a traer. El ID es un elemento que aumenta. Ok, pero lo podemos crear, por supuesto. ID, int, listo. Así, por ahora, a manera de ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Corrámoslo. ¿Listo? Entonces cerramos acá, corremos. Vamos a ver si funciona. El post. Listo, aquí se toteó. ¿Por qué se toteó? Vamos a ver. ¿Por qué se toteó? Vamos a ver acá. Listo, ya no funciona. Ahora si creamos acá. Ya. Listo. Entonces cargamos y empezamos a crear el post. Entonces dice, miren lo que sucede acá. Miren lo que sucede acá. Aquí me está diciendo que el esquema, ¿cierto? Es este. Es decir, este endpoint recibe un ID, un name y un sugar. ¿Sí? Que es una fruta. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy try it out, él me trae un body con esta información. Y yo guardo aquí, coloco aquí el 1, coloco acá manzana y coloco aquí la cantidad de calorías, ya, de azúcar, perdón. Ejecuto. Y él me devuelve un 201, que significa que se creó en la base de datos y que se creó la manzana. Ahora, vamos para el que me trae todas las frutas. A ver si se estalla. Listo, se toteó. Hubo un error. Vamos a ver qué se toteó. Entonces acá me dice que el objeto fruit no es un JSON serializable. Entonces nosotros tenemos que ir a donde el que me trae todas las frutas, a este tabla frutas, ¿cierto? Y traer toda la información, pues traer la lista, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de varias formas. Este tabla frutas me está trayendo un objeto de frutas. Un objeto, una lista de objetos me está trayendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Buena pregunta, ¿ya? Aquí se está toteando porque dice que no es un JSON serializable, ¿sí? Porque es una lista de objetos. Entonces, podemos arreglar, ya sabemos que se está guardando correctamente, ¿cierto? Vamos a arreglar
el get, pero primero quiero terminar con el post. Para terminar con el post es fundamental que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué me devolvió? Esto me devolvió, si nos damos cuenta, yo sé que este falla, no hay problema. Si nos damos cuenta, el post devuelve esto, ¿cierto? Pero resulta que, ¿qué pasa? Si yo recargo la página, hagan de cuenta el siguiente ejercicio. A ustedes le mandan a editar un código, ¿sí? Le mandaron a editar el código. Pero ¿qué pasa? En el código que les mandaron a editar, no tienen documentación. Y ustedes no saben que devuelve este esquema. Dice que devuelve 201, pero no dice qué está devolviendo. Y sabemos que está devolviendo esto mismo, pero el creado, ¿cierto? Ojo con eso. ¿Qué significa? Que la documentación de entrada y salida debe ser única, o sea, debe existir la documentación. Y que además de eso nosotros deberíamos tener algo aquí también de documentación, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a arreglar eso. Primero, ¿cómo lo arreglamos? Pues agarramos el post que tenemos acá, ¿cierto? Y le decimos algo que se llama response model. Y colocamos que el response model es fruit, el que creamos en el base model. Entonces, si nosotros volvemos a cargar, que para eso quiero hacer lo siguiente, quiero ejecutar F5 para correrlo con F5, que sea más fácil. Entonces, miren, lo corro con F5, corre en modo debug, cargo. Miren qué pasa acá. Aquí me dicen, miren, el ejemplo es así. Lo que retorna es esto, ¿sí? No sé cómo, no sé qué ID, no sé qué string y todo, pero retorna eso. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, súper bien. Por lo menos ya tenemos una idea de lo que está retornando, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos esto y estamos haciendo la petición desde otro endpoint por allá lejos, haciéndole la petición a este, o sea, es decir, que un endpoint le pega a otro, nosotros no vamos a hacer que devuelve, ¿sí? Entonces tenemos que hacer la petición para probarlo a ver si funciona, qué me está devolviendo, y luego sí, es más trabajo, es más feo. Segundo, la documentación. Entonces, para la documentación es muy interesante esta parte. Nosotros podemos colocar acá, por ejemplo, argumentos, ¿cierto? Entonces decimos acá argumentos. ¿Qué argumentos tenemos? Bueno, tenemos un objeto de tipo fruta, ¿cierto? Que es de tipo fruta. Retornos, es decir, response. Entonces, en el response tenemos lo siguiente. ¿Qué tenemos de response? Un objeto también de tipo fruta, ¿cierto? Es fundamental esta documentación, es fundamental. Recuerden que si uno no hace la documentación, al ingeniero de sistemas y al desarrollador no le gusta hacer la documentación, eso está muy mal. Generalmente la documentación debería ir en inglés, ¿sí? En el trabajo es en inglés. Aquí de manera ejemplo, hay cosas en español, hay cosas en inglés, pero generalmente es en inglés, ¿listo? Entonces, yo recargué por acá. Y si yo tengo acá, fíjense cómo funciona esto, esto es muy chévere. Funciona, si yo coloco eso es como Markdown, creo que se llama, si no estoy mal. Y lo que hace es generar el response y los argumentos. Y uno coloca acá varios elementos. Entonces, por ejemplo, si usted coloca acá otro elemento, usted coloca acá hola, de tipo, no sé, edad, de tipo entero, ¿sí? Y los argumentos uno los coloca así. Y para que no aparezca como tan grande, porque se ve como muy hostil, pues uno coloca con doble frutica, con doble comilla, doble numeral, perdón, y ya aparece más chévere, si se dan cuenta. Entonces ya, miren, es como cambia el endpoint. Usted lo abre, dice create fruit, ahí están los argumentos que recibe, está la respuesta que vota, tienes la documentación, y no solamente eso, quiero irme hasta el final del tema de la documentación, ¿vale? No solamente eso. Ahora, yo creo que tarea de deber tuyo es arreglar los otros elementos, los otros endpoints. ¿Listo? Por último, para el tema de la documentación, quiero implementar algo. Quiero implementar que esta información la podemos cambiar también, ¿sí? Es decir, que el ejemplo sea un ejemplo que tenga sentido, porque aquí dice name, pero puede ser name de qué, ¿sí? O este sugar puede ser sugar de qué estamos hablando, o sea, eso no me dice nada. Entonces, para que no diga string, ¿cómo lo podemos hacer? Hay dos formas. Nos vamos para fruit. Y acá decimos, ok, esto que sea 1, esto que sea Apple por defecto y esto que sea 12, ¿cierto? Si nosotros refrescamos, cargamos y cargamos acá, si se dan cuenta en la respuesta cambia. Miren, aparece así. Uy, esto ya tiene ya otra vista.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá tenemos el super ejemplo y decimos lo siguiente. Tenemos la clase config. Miren, si se dan cuenta, la traemos para acá y la pegamos. Tenemos la clase config. Esto tiene un esquema extra. Esto tiene una palabra example. Esto es por defecto universal. Lo dejamos así. Y tenemos los mismos nombres de los atributos. ID, name y sugar. Entonces, tenemos ID, name y sugar. ¿Listo? Entonces, esto lo quitamos. ID, por ejemplo, 1. Sugar, por ejemplo, manzana. Y, perdón, name manzana y sugar, no sé, 23.4 puede ser. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cargo, refresco y vuelvo acá a mi entorno, a mi Swagger, si se dan cuenta, ahora tiene el ejemplo. Esta parte está perfecto, alineadísimos. ¿Qué pasa? Consejo. Cuando nosotros tenemos muchas clases dentro de un solo archivo, no solamente fruta, tenemos frutas, vehículos, entrada, no sé qué, todo un poco de clases dentro de un solo archivo, pues resulta que, y bastantes atributos, pues esto se empieza a ver como, o sea, le va a ocupar código que no debería estar ahí. ¿Qué hacemos? Lo sacas a un archivo aparte y lo traes como si fuera un diccionario y lo colocas acá solamente el nombre de la variable, ¿sí? Y lo importas. ¿Para qué? Para que el código se vea limpio, se vea chévere, se pueda entender, ¿vale? Así que eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en la próxima clase. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer, o tu deber debería ser, es ayúdame a cambiar la información de estos endpoints. Es decir, documentalo, implementa la documentación y en el próximo video voy a implementar, por ejemplo, la solución a este bug que habíamos surgido, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a totear traerme todas las frutas. Así que, no siendo más, nos vemos en el próximo video. Chao.